Hola, mi corazón lindo. Bueno, te doy la bienvenida a esta nueva cápsula de conciencia. No sé si te acuerdas que en Instagram, en Qué Buena Salud, hicimos cápsulas de conciencia. El reto era hacer 100 cápsulas. O sea, que también yo a veces me pongo unos retos tan grandes. O sea, no pude hacer 30, ¿no? No voy a decir como que listo, voy a hacer 30 cápsulas de conciencia. No, dije voy a hacer 100 cápsulas de conciencia. Y llegué como a la número 70. Y la idea un poco de esos episodios en los que estoy sola, que pues ni tan cápsula es, porque el episodio anterior duró, la cápsula anterior duró 33 minutos, o sea, eso es un podcast. O sea, ¿a quién engañamos con que yo voy a hacer la cápsula? De pronto algún día hago una cápsula de 9 minutos, pero sí quería grabarte este episodio en el que mientras te grabo eso me pongo la mano en el centro de mi pecho, porque me gustaría que sintiéramos cada uno como muy mirando hacia adentro. Cada vez que a veces hablamos, yo pues nací en un país y vivo en un país en el que esas palabras, digamos que han surgido y siguen surgiendo una y otra vez, palabras como la violencia, palabras como la corrupción, palabras como abusos. Y ahorita que estamos también como en un periodo de cambios, en un periodo en el que el país, seguramente si tú estás en otro país, lo vives también cuando hay esos momentos de elecciones presidenciales y puede haber estas tensiones o esa polarización porque entonces tú piensas que el candidato que debe ganar es A y de pronto tu familia piensa que es el B o tu pareja piensa que es el B y entras a redes sociales y tu ego se siente en paz cuando ve que hay otras personas que también piensan que el candidato que debe quedar es el A y tu ego empieza a irritarse mucho cuando en tus redes sociales ves que personas que tú conoces, personas que tú quieres, personas que quizás tuvieron la misma educación que tú, que tienen, no sé, los mismos privilegios que tú, eh, bueno, tantas cosas en común y tú dices, y esta persona cree que el candidato que tiene que ganar es B y entonces ahí empezamos a perder mucho nuestra energía que es vital, nuestra energía que es sagrada. Y sentí un llamado muy grande en mis redes sociales, digamos que no suelo hablar de política, ni hablar de, ni siquiera me gusta mencionar los nombres como de los candidatos, me gusta mantenerlo todavía más neutral como en candidato A, en candidato B, y siento que así también se puede extrapolar esa situación a cualquier situación de la vida, o sea, no solamente en temas de política, sino en qué pasa cuando existe la dualidad, cuando existe el contraste, cuando existe la polaridad y cómo nuestro ego va a tener una tendencia natural, una tendencia que se siente muy como un impulso a decir, yo tengo la razón y la razón es A y tú no tienes la razón y la razón es B. Y hace poco grabé un TikTok en el que decía, tú no viniste a este mundo a tener la razón. Y yo creo que digamos que este episodio pues evidentemente va muy dirigido a mi país y va muy dirigido a las personas que nacieron, crecieron, viven o tienen, digamos, como una conexión con el país, porque siento que también ese es un llamado a que cada una entre en un proceso de autorrevisión, porque entonces volvemos a estas tres palabras que siento que son como las tres palabras claves de este episodio de violencia, de abuso, de corrupción y de cómo muchas veces estas palabras las trasladamos a la afuera, ¿cierto? Entonces es como, es que el gobierno es muy corrupto, es que aquí todos los políticos son corruptos, es que si aquí no hubiera corrupción, ese país sería mejor, es que la violencia, es que esa persona es un terrorista o esto, o es que, no sé, la guerrilla, los paramilitares y su violencia, y entonces todo empieza a quedar en el afuera, entonces cuando uno empieza a llevar la atención hacia el afuera, hay muy poco poder personal, porque entonces uno entra como en ese victimismo de no hay nada que hacer porque yo soy una víctima de la violencia exterior, ¿cierto? O yo soy una víctima de la corrupción exterior, o yo soy una víctima del abuso exterior, y pues no hay nada que yo pueda hacer, o sea, mejor dicho, estoy absolutamente condenada. Y una cosa que nos puede regresar al poder personal
es empezar uno en su propio proceso cada vez que uno diga, es que ese país es muy corrupto o ese país es muy violento. ¿En dónde está mi propia violencia? ¿En dónde está mi propia corrupción? ¿De qué manera yo abuso de mí misma? ¿En qué manera yo abuso de mis propios ritmos? ¿En qué manera yo abuso del tiempo de las otras personas? Y entonces, hace poco estábamos hablando, y voy a poner un ejemplo de a veces los edificios en los que vivimos o en los conjuntos residenciales en los que vivimos, que a veces esos son como unas microcápsulas o como unos microambientes, si se puede decir, de lo que es un país, ¿cierto? En un país pues hay obviamente que millones de personas y en un edificio pues pueden haber, no sé, 50, 100, dependiendo del edificio, pero ahí se reproducen muchas dinámicas que nos enseñan mucho sobre relacionamiento con el otro. Y hace poco, y de cómo hay posturas diferentes dentro de un mismo edificio. Entonces, no sé, por ejemplo, yo que vivo en un edificio en el que es una zona más o menos apartada, aquí llegan muchos perritos que son de la calle, que mi esposo y yo alimentamos. Hay muchos vecinos que están a favor de eso y divinos, nos dan comida, nos felicitan, nos dicen como que ustedes tienen un puesto en el cielo ya súper asegurado. Y hay otros vecinos que, por ejemplo, están en contra, ¿cierto? Y dicen como, sí, pero no así, ¿cierto? Entonces sí, pero no deberían darle comida ahí tan cerca del edificio, aunque sea afuera, o sea, nunca es por dentro del edificio, pero digamos que entonces a uno esas cosas lo mueven mucho porque uno dice, o sea, estoy haciendo, y que fue una cosa que a mí me pasó a nivel personal, cuando una vez tuve como un encuentro con un vecino, yo le dije, esto es una labor social, o sea, como que mi corazón no podía entender el cómo no podía ver lo bueno de la situación y cómo podía decir que es que los perros no deberían estar ahí, que los perros, bueno, muchas cosas que dijo en ese momento, que fueron como muy dolorosas para mí y que inmediatamente eso pasó y que te lo puedo dar como tip personal. Cuando a veces uno tiene esos encuentros que al menos yo quedo como muy movida emocionalmente, pues yo llegué a mi casa como a sentarme, a respirar y hacer un trabajo de cortar cordones con esa persona, o sea, como de visualizar a la persona, como llamar a su alma, a su ser más luminoso, a su ser más elevado, a su yo superior y pedirle al arcángel Miguel, o sea, digamos, digo la oración en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, te invoco, amadísimo arcángel Miguel, y te pido que con tu rayo de luz azul zafiro, con tu espada, cortes los cordones que desarrollé a nivel energético, a nivel emocional, a nivel mental con esa persona y que eso sea retirado de mi campo. Te devuelvo tu energía, devuélveme mi energía, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Estoy en paz, ¿cierto? Y es como una forma de otra vez recuperar tu energía, porque a veces nuestra energía nosotros la vamos botando por ahí, como en los encuentros, en las discusiones que vamos teniendo. También nos vamos quedando como enganchados a lo que pasó, es como que la pelea y entonces uno vuelve y la repite. Yo decidí, por ejemplo, no contar eso más, o sea, como pues lo estoy contando ahora en el podcast, un poco contradictorio, que yo decidí no contarlo nunca más y luego lo contaba en el podcast. Pero digamos que en el día que me pasó, o sea, no se lo conté, no llamé a mi mamá a contarle, o sea, como que no se lo conté a más amigas. Una cosa que a veces uno puede hacer es como coger el celular y contar en redes sociales como, esto me pasó, insólito, inaudito, ustedes qué piensan de ese tipo de personas. Y es como que no, o sea, como muy dejando que eso se disipe, porque a mí, honestamente, o sea, digamos, la forma en la que él reaccionó fue un poco violenta y a mí me movió mucho y casi a mí se me sale como lo violento, o sea, no, obviamente que le iba a pegar, o sea, incapaz, pero como de hacer un comentario violento. Y muy afortunadamente solo de mí salió más decencia y más decencia y más humanidad, aunque había un impulso y yo lo admito, o sea, yo sentía miedo que él ya quería decir de todo, o sea, escupirlo, vomitarlo todo, pero hubo una parte muy consciente de mí que solamente dijo y verbalizó más decencia y más humanidad. Y eso fue muy bello porque luego también ese vecino habló con la administradora y le dijo que él reconocía que él había sido grosero y que no debía haber sido grosero. Y bueno, fue como una cosa como
como para mí fue interesante, ¿no? Como no haber desatado mi propia violencia, que se sintió muy triggered, que es la palabra en inglés, y que en ese momento no encuentro, como muy disparada, puede ser, como que te activan esos, se vuelve un disparador de tu violencia, ¿no? Entonces, ahí está como el trabajo. Entonces, voy a poner otro ejemplo. Otra persona, también en el edificio, en un momento denunciaba mucho a un perrito que se metía, pero era un perrito que era bebé, o sea, pues consideraba que el edificio era su lugar seguro. Y yo sé que Eduardo lo dijo molestando hoy, pero que me dijo como que esa persona no me gusta mucho porque esa, no, o sea, siempre denunció al perrito y no tenía como esa sensibilidad con los animales. Y entonces dijo algo así como, no hay perdón ni olvido, molestando. Pero yo le dije, y así queremos construir un país en paz, ¿cierto? Es como, entonces muchas veces no nos damos cuenta y es como, nosotros creemos que el perdón, o sea, como que el perdón debe existir, o sea, no sé, como solo la guerrilla es la que tiene que pedir perdón y las víctimas tienen que decidir si perdonan o no perdonan, y eso se ve como una cosa muy lejana si yo no he sido víctima del conflicto o si yo no fui parte de la guerrilla. Pero cómo yo llevo esa violencia o cómo yo llevo los abusos o la corrupción a mi propia vida, o sea, yo de qué manera he sido una replicadora de esa violencia y cómo llevo conciencia, cómo llevo la luz a ese lugar para elegir no replicar la violencia, sino replicar la paz, ¿cierto? Como replicar el amor. E insisto, no quiero que esto suene abstracto, no quiero que esto suene como un ideal que se queda en el mundo de las ideas, sino muy un poco lo que pasó esa vez con mi vecino en el que mi ser más primitivo y mi cerebro reptiliano quería, o sea, decir muchas cosas horribles, pero una parte de mí, yo siento que todas las personas tenemos acceso a esa parte muy consciente en que podemos decir cosas más neutrales, cosas que incluso ese momento de reflexión que yo tuve de no dejarme llevar por ese insulto, creo que fue también lo que invitó a ese vecino a que luego reflexionara y dijera, bueno, de pronto yo no lo dije de la mejor manera, ¿cierto? Y esa persona con su tranquilidad de decirme solo más decencia y humanidad, me hizo reflexionar a mí para revisar mi propia violencia. Entonces, ese es un ejemplo con el tema de la violencia. Otro ejemplo de la corrupción. Siempre, entonces, no siempre, pero digo, muchas veces decimos, no es que el gobierno, no es que los políticos, no es que la policía. Y entonces, cuando a ti te para la policía y de pronto no tienes algo en regla, ¿tú cómo asumes esa situación? Entonces tú dices, listo, yo asumo que no tuve eso en regla, que no fui diligente, que no cumplí con la ley, que eso tiene unas consecuencias y asumo el comparendo y lo acepto sin resistencia, sin ofrecer nada más que simplemente mi humilde aceptación. O yo empiezo a hacer unas negociaciones y entonces empiezo a decir, no, pero entonces venga y nos ayudamos y venga yo le doy una plata y venga, ta, 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 ta. Entonces, así es también como, o sea, como que la corrupción, insisto, no es solamente lo que pasa en las esferas más altas, ¿cierto? Como de lo que puede hacer un presidente, de lo que puede hacer un senador, de lo que puede hacer un concejal, de lo que puede hacer un gobernador, el alcalde, sino volvemos a recuperar el poder personal. Yo en mi día a día, cómo, de qué manera estoy siendo corrupta o de qué manera no estoy siendo corrupta. Si hay una fila, y en esto Eduardo es un maestro pues de mi vida impresionante, en los conciertos que a veces, muchas veces hay filas largas y hay personas que uno de sus trabajos es que cuando tú llegas a la fila ellos te dicen, venga y yo le cobro no sé tanto y lo meto más adelante. Yo no sé si eso pasa en otros países, pero pues yo sé que eso pasa en Colombia y digamos que pues yo vengo como de una cultura en la que a veces eso se ve muy normal, ¿no? Es como, pues sí, yo para qué voy a hacer la fila, pues pago eso y pues ya estoy adelante. Y Eduardo es como el embajador de hacer lo correcto y me ha enseñado, digamos, yo pues desde el colegio también siempre muy de hacer lo correcto, pero por ejemplo en ese tipo de cosas yo
he accedido a decir, bueno, sí, pago y que me pongan más adelante. Y desde que estoy con Eduardo, hace 7 años, eso es como un o sea, como que nosotros somos como, no, o sea, vamos a hacer la fila, o sea, como así nos tome más tiempo, si de pronto no llegamos a tiempo y ya el concierto empezó, pues no vamos a hacer eso, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando las filas, hay filas en los peajes, no sé, porque hay mucho tráfico o hay mucha fila en carros porque hay un pare y entonces hay carros que se empiezan a volar la fila, ¿cierto? Como hacer un doble carril que está prohibido porque, no sé, vienen carros en esa vía. Entonces es como, ¿por qué hacemos eso? O sea, como queremos que la corrupción se acabe, queremos que vivamos desde un lugar de transparencia, honestidad, desde un lugar correcto, pero si yo en mi ser individual no me atrevo a hacer lo correcto, si yo en mi propia conciencia, en mi momento cuando yo estoy a solas con el policía, a solas decidiendo si me paso, si no me paso, si respeto o no la fila, si yo no lo puedo hacer yo en mi individualidad como ciudadana, como ser individual, ¿cómo voy a exigir yo eso en el afuera? Y lo último que quiero decir con el tema del abuso es que muchas veces decimos, es que mira cómo esas personas abusan de las otras, o mira esos abusos sexuales que están pasando, o mira esa persona cómo no respetó, no sé, hubo un abuso, ¿cierto? Un abuso de autoridad, un abuso del cuerpo, un abuso de la fuerza. Y aquí yo quiero llevarlo muy también como a la relación con uno mismo, con una misma. ¿Cuántas veces tú no has abusado de tu propio cuerpo? O sea, cuando tú sabes que tu cuerpo ya está cansado y tú aún le dices, pues no vas a descansar porque esto hay que terminarlo y lo vamos a terminar. Sea un trabajo, sea ejercicio, sea una fiesta de pronto la que no tienes energía para quedarte, pero tú dices que nos tenemos que quedar porque es que es el cumpleaños y todas esas cosas que nos decimos a veces y es como, ¿cuántas veces tú has abusado de tu cuerpo? ¿Cuántas veces tú has abusado de tu tiempo? ¿Cuántas veces tú has abusado de tus propios ritmos? Cuando tu ser te dice, necesito un tiempo a solas, pero tu agenda tiene muchos compromisos sociales y tú dices, no, hay que ir allá. Entonces, esto lo devuelvo al ser individual porque siento que eso nos empodera, que nos devuelve el poder personal y creo que ningún presidente, ninguna presidenta puede ser la salvadora o el salvador de nuestras vidas. Ninguno o ninguna va a tener el arquetipo del Mesías, aunque en nuestra mente pueda suceder así. Yo creo que así como en las relaciones de pareja, cuando a veces decimos, es que si yo tengo una pareja, mi vida va a ser súper feliz, o si el presidente, si el candidato A llega a la presidencia, o si el candidato B llega a la presidencia, obviamente que el candidato A llegue tiene unas implicaciones o que el candidato B llegue tiene otras implicaciones, pero nunca, nunca en ese proceso, cuando a veces la atención está tan puesta en el afuera, nunca podemos olvidar que siempre, siempre, siempre hay un compromiso con mi propio proceso, con volver a mí, con llevar la mirada hacia adentro, con recordar que el viaje es hacia adentro, que el camino es hacia adentro. ¿De qué me estoy quejando yo? ¿Cierto? No es que esa persona es, em, voy a poner, esa persona es súper intransigente, esa persona, ese gobernante o ese candidato no está abierto, él no está abierto al diálogo, él solamente es lo que él quiere, o ese candidato es machista, o ese candidato es corrupto, o ese candidato es violento, y es como, listo, eso está proyectando también una cosa de tu ser. Entonces, ¿de qué manera yo también soy machista? ¿De qué manera yo también soy violenta? O sea, que sea una oportunidad más que señalar y estar señalando en redes sociales, y eso lo digo de un lugar súper neutral, tanto para el candidato A, B, C, D, O, E, o F, G, Z, o sea, el que quieras. Es como que cada vez que tu ego quiera decir, como yo en ese momento con el vecino, que mejor dicho, se me quería salir la tripa, antes de que se te salga la tripa a ti, en una reunión familiar, en redes sociales, de qué manera eso se puede servir de una invitación para que tú revises tu propia violencia, tu propia corrupción, tus propios abusos. Y eso es fuerte, yo sé que es fuerte, pero
Aquí vinimos también a tocar aguas profundas para que podamos evolucionar y para que no estemos en distracciones, ¿cierto? No es como, ay, no, es que el afuera está mal y como el afuera está mal, pues yo también. Es como, no. ¿De qué manera todo eso que está pasando en el afuera me está mostrando una cosa de mi comportamiento, de mi forma de habitar el mundo? Es que esa persona no le importa el medio ambiente, es que esa persona no tiene en su gobierno el medio ambiente. Ok, cuéntame, y yo sé que uno como individuo no puede salvar el medio ambiente, pero tú como individuo, ¿qué estás haciendo por el medio ambiente? Tú ya estás separando, empecemos por ahí, tú ya estás separando las basuras en tu casa, o sea, lo primero, lo básico, ¿cierto? Tener la basura blanca para lo reciclable y la basura negra, y si eres todavía más avanzado, ojalá la basura verde para todo lo que sea compostable y la basura negra para los desechos. Segundo paso, tú ya hablaste con el reciclador o la recicladora de tu zona para que esa recicladora o reciclador se lleve tu bolsa blanca y en efecto eso que dejaste ahí pueda ser reciclado. Entonces, empecemos por ahí. No, Lau, es verdad, yo no he hecho eso. Listo, empieza por ahí. No, Lau, ya yo hice eso. Maravilloso. No, pero sabes que no he hecho lo del compost, ese es un caso mío personal. Ya yo hago separación de basuras, hablé con el reciclador y no he hecho lo del compost. Entonces, ese es un buen, o sea, es una cosa a la que yo puedo llevar mi energía y mi atención para hacer algo, en vez como de quedarme en la simple denuncia, ¿cierto? Yo creo que uno puede denunciar y es maravilloso también cuando uno denuncia, pero quedarnos en la eterna denuncia y no hacer uno también la acción que le corresponde es un peligro, es un peligro muy grande, ¿cierto? Entonces también es como, yo hago la denuncia, reviso también esa denuncia que me está denunciando de mi propio comportamiento y me encargo de ejecutar la acción para que en mi propio mundo, ¿cierto? En mi propia casa, yo pueda ser un reflejo de ese cambio que quiero ver en el mundo. Entonces, ese era mi episodio sobre la violencia, la corrupción y el abuso para llevarlo a nuestro ser. Creo que es un episodio muy lindo que nos deja también como comida para pensar, por así decirlo. Cuéntame qué te hizo sentir. Voy a repetir eso. Se sollaron los perritos. Ya, ahora sí. Cuéntame qué te hizo sentir ese episodio. Déjame en Instagram, compártelo tagueándonos en @curioseando con Laura, @qué buena salud. Me encantaría saber si esto te generó un nuevo pensar, un nuevo cuestionamiento. Bueno, me encantaría saber. Te mando todo mi amor, todo mi cariño, toda mi paz y espero que también como seres individuales podamos hacer un cambio en nuestra propia vida, que luego se refleje, por supuesto, en el colectivo también. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que el 21 de junio iniciamos el curso gratuito La cita con la vida del 21 al 26 de junio. Es un entrenamiento virtual gratuito, es un regalo de mí para ti, un curso muy, muy hermoso, muy, muy profundo. Inscríbete en el link que te dejé en este episodio, en el link que te dejé en @qué buena salud. Si no lo encuentras por ningún lado, escríbenos a info @qué buena salud y con todo el amor te ayudamos. Gracias, Acorde, por hacer este podcast posible. Gracias por llegar hasta el final y nos oímos en un siguiente episodio. Chao, chao, mi corazón.